Gloria al Padre Eterno y al Cordero Santo que vive y reina a su diestra. Amén. Hoy, por la misericordia y la gracia de Dios, comenzaremos un nuevo libro, el libro a los Romanos. Amén. Y rogando al Padre que por la gracia del Señor nos conceda poder comprender y entender el espíritu de este libro. Amén. Una de las cosas que hay que tener bien presente cuando se estudia el libro de Romanos es el hecho de que el tema principal del libro es la justicia y la fe, o la justicia que es por la fe. Amén. Y todo el argumento que va a desarrollar Saulo allí va a estar basada en esos dos conceptos. Amén. De la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Amén. Y por qué es que es necesaria esa justicia y cómo es que esa justicia se revela y por qué fue que Dios o el Padre la reveló. Amén. Dice así el capítulo 1, versículo 1 de Romanos: Saulo, siervo de Yeshua el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el mensaje de Elohim, para el evangelio de Dios, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yeshua el Mesías, de la simiente de David según la carne, que fue designado Ben Elohim, o Hijo de Dios, con poder, conforme al Espíritu de Santidad, al Rúa de la Kedushá, por su resurrección de entre los muertos, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado o el ministerio para obediencia de la fe entre todos los gentiles por causa de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Yeshua el Mesías, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser Kadosh, santos, gracia a vosotros y paz de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Amén. Vamos a parar allí para poder entender y vamos a meditar un poquito en cuanto a esta introducción que Saulo hace en este libro. Amén. ¿Cuál es el espíritu de Saulo al escoger cada palabra que él plantea en esta introducción? Amén. Primeramente, claramente presenta las credenciales de su ministerio, de su llamado. Amén. Él no está ahí porque quiso ni porque lo buscó, sino porque se le concedió del cielo. El Padre lo llamó por la gracia de Yeshua, fue llamado para servir al evangelio de Dios. ¿Y el evangelio es de quién? Del Padre. Amén. Él fue el que claramente preparó y concibió el mensaje que había de ser llevado a los judíos primeramente y a las naciones, amén, a los gentiles. Luego él dice que este mensaje no es algo nuevo, amén, que este mensaje Dios lo había prometido de antemano por medio de sus profetas en las santas escrituras. O sea, es decir, este mensaje que estoy trayendo no es algo que es nuevo, sino que claramente está fundamentado en lo que los profetas, tanto Moisés como los otros profetas, escribieron. Así que cualquiera puede leerlo en las escrituras. Es lo que está queriendo decir. Este mensaje tiene su fundamento y su base en los libros o en la revelación que el Padre hizo a los profetas en el primer pacto. Ese es el fundamento del mensaje del Evangelio. Amén. Y es algo que claramente Saulo está demostrando la importancia que tiene los escritos del primer pacto para la demostración de lo que es la fe. Amén. Y claro, por ende, claramente cualquiera que pretenda ignorar o que pretenda menospreciar
los libros del primer pacto, pues claramente está negando el fundamento y la base del Evangelio, de las buenas nuevas. Amén. Porque todo lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió y en qué tiempo iba a suceder, todo fue revelado, todo estaba dicho por los profetas. El espíritu de la profecía que estaba en ellos fue revelando todas las cosas. Amén. Y recuerde que el espíritu es uno, es el mismo, es uno solo. Amén. El mismo espíritu que reveló desde los tiempos de los profetas también es el espíritu que estaba guiando a los discípulos para escribir para decir lo que tienen que decir, el mensaje que tienen que dar. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se mira los escritos del primer pacto como que ya no tienen vigencia, como que ya no tienen importancia, cuando realmente es la base y el fundamento de nuestra fe. Porque es de allí donde corroboramos, donde confirmamos que todo lo que escribieron los discípulos, que todo lo que dicen los evangelios y todo lo que dicen las cartas está basado en aquello que fue escrito de antemano, que fue dicho de antemano. Amén. Eso, ahora, ¿por qué Saulo hace tanto hincapié en este tema? Porque claramente este mensaje va a judíos y a no judíos. Amén. Y los dos tienen que tener confirmación de dónde viene el mensaje. Amén. Claramente para el judío es mucho más fácil comprobarlo que para el gentil, porque el judío tiene conocimiento de los escritos del primer pacto, más los gentiles van a poder tener la oportunidad. Ya para ese entonces había ocurrido algo bien importante, y era que la Torá de Moisés, la ley de Moisés, los libros de Moisés y parte de los profetas ya habían sido traducidos al griego. Así que muchos gentiles podían leer ya estos escritos en el idioma griego, que se conoce como la Septuaginta. Amén. Que fue la primera traducción que se hizo de estos escritos a otro idioma. Amén. Así que claramente los griegos también podían llegar a tener conocimiento de esto leyendo la Septuaginta. Amén. Dice, ahora, ¿de qué habla el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito? Dice él, acerca de su Hijo. O sea, todo el mensaje es acerca de ¿quién? De Yeshua el Mesías, de la obra de Dios el Padre a través de aquel que Él envió. Y dice que nuestro Señor Yeshua el Mesías, claramente Saulo está honrando la obra del Señor cuando le da el título de Adón, ¿verdad? Reconociendo que Él era el Mesías y Él es el Mesías. Amén. Así que toda su intención es presentar a Yeshua el Mesías. Todo el mensaje, toda la tarea que el Padre le dio, que Dios le dio, fue dar testimonio de que Yeshua era Él, Yeshua de Nazaret era el Mesías de Israel. Y no solamente el Mesías, sino que claramente ahora va a demostrar quién era Él. Primeramente dice que acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yeshua el Mesías, del linaje de David, según la carne. La palabra hijo es la palabra ben en hebreo y tiene muchas aplicaciones, pero no me voy a referir a las diferentes aplicaciones, sino que a algo que que es bien importante entender en cuanto a la palabra hijo en relación con Dios. La palabra hijo en relación con Dios aplica primeramente a todos aquellos que tienen su origen en Dios. Amén. Vamos, están se le llama Ben Elohim o hijos de Dios a los seres celestiales. En el Génesis uno encuentra de que los hijos de Dios se unieron con las mujeres más hermosas y todas estas cosas, ¿verdad? Luego en el libro de Job encontramos que se habla de que los hijos de Dios, los Ben Elohim, se congregaron y allí venía también Satanás. Quiere decir que Satanás también era considerado ¿qué? Hijo de Dios. ¿Por qué? Por origen. Amén. Luego tenemos a Israel, que es el primogénito de Dios. Amén. Luego tenemos a Yeshua, el Mesías. Amén. Que su origen, ¿de dónde viene? Su origen es de Dios, del Padre. Amén. Ahora, pero el estatus de hijo no se mantiene simplemente por haber tenido origen en Dios, de una forma o de otra,
sino que el estatus de hijo va a estar definido por algo que Saulo va a decir aquí más adelante. Primeramente él va a demostrar a Yeshua como hombre, amén, hijo de Dios, vino a encarnarse, vino a ser hombre, pero su origen ¿es de dónde? Es de Dios, amén. Claramente está apuntando a lo que más adelante en otro libro él va a escribir acerca de que el primer Adán y el postrer Adán, hablando de Yeshua el Mesías como el postrer Adán. Adán es la palabra hombre, ¿verdad? Entonces Yeshua viene a ser el postrer hombre, en el sentido de lo que va a restaurar Dios. Dios tuvo que crear un nuevo hombre, amén, porque Yeshua viene a ser una criatura especial, diferente al primer Adán. El primer Adán falló, el primer Adán pecó, el postrer Adán se mantuvo fiel y obediente, y por lo tanto entonces dice Saulo que fue designado hijo de Elohim, hijo de Dios, con poder, conforme al espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. O sea, Yeshua es hijo de Dios por origen, ¿verdad? En la carne, igual que lo son los seres celestiales, igual que lo fue Israel. Pero luego entonces Saulo viene a decir que fue designado hijo de Dios con poder por el espíritu de santidad. ¿Qué quiere decir eso? Que su estatus ahora de hijo de Dios no es por su origen, sino que es por su obediencia, por su condición, por cuanto fue fiel y obediente al Padre. Entonces ahora el Padre por el espíritu de santidad lo levanta entre los muertos y le da el poder y la autoridad que ha recibido para juzgar. Amén. Ahora, ¿qué pasa con los seres celestiales que también son origen de Dios y reciben el nombre de hijos también, o son llamados hijos de Elohim? ¿Van a conservar todos el estatus de hijos? Claramente no. Amén. Habrán unos seres celestiales que van a perder ese estatus cuando venga el juicio de todas las cosas. Amén. Pero aquellos que se han mantenido fieles y obedientes a Dios, pues conservarán su estatus de hijos. Amén. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Israel es llamado el primogénito, y la intención de Dios es hacerlos sus hijos. ¿Todos los israelitas conservarán el estatus de hijos? No. ¿Quiénes conservarán los estatus de hijos? Aún cuando seamos llamados hijos, aún los creyentes, que somos llamados hijos de Dios por la fe, ¿todos conservarán ese estatus de hijos? No. Solamente aquellos que mantengan su santidad, permanezcan en la fe, y entonces el Padre los glorifique o nos glorifique a través de la resurrección de los muertos, y entonces ahí entonces se mantendrá el estatus de hijos de Elohim. Amén. Entonces claramente una cosa es tener origen en Dios, otra cosa es mantener el estatus de hijo de Dios por medio de la glorificación, por medio de la resurrección de los muertos. Claramente los ángeles no van a ser resucitados porque ellos no mueren, amén, pero no van a ser juzgados como aquellos que perdieron su dignidad, su honor, amén. Entonces esto es bien importante porque claramente para Saulo es bien importante establecer por qué es que Yeshua viene a ser el mensaje principal de todo el Evangelio, porque es a través de él, a través de su vida, de su existencia, a través de su obediencia, de su sufrimiento y de su glorificación y de su exaltación, que entonces todo el Evangelio tiene sentido, y no solamente sentido, sino que tiene veracidad. Amén. Se puede comprobar de que lo que Dios está hablando realmente es real y es verdadero, y por lo tanto los hombres deben poner oído al mensaje, amén, del Evangelio. Luego dice que por medio del cual recibimos, o sea, por medio del mensaje del Evangelio y de Jesús el Mesías, entonces recibimos ¿qué? La gracia y el apostolado, a los que son llamados, a los que son escogidos para servir, amén, para obediencia de la fe. O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Que los hombres vengan a la obediencia de la fe, a obedecer a Dios, a creerle a Dios
y a obedecerle a Dios. Amén. Para eso es que sale el mensaje, no para otro tipo de cosas que hoy en día se lleva el mensaje más para ofrecer otras cosas que es lo que realmente importa. Amén. Luego dice que entre todos los gentiles por causa de su nombre. El libro de Romanos está dirigido en su mayoría a los gentiles, y luego vamos a ver por qué, aunque también hay judíos dentro de esta congregación. Amén. Dicen, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yeshua el Mesías. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos, Kadosh. Santo significa es consagrados. ¿Consagrados a qué? A amar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios, a entender, a conocer y a entender a Dios y hacer la voluntad del Padre. Amén. Ese es el propósito de la santidad. Separarnos de esa corriente del mundo que no honra a Dios, que no obedece a Dios. Amén. Y que es lo que va a hablar más adelante. Luego dice él, y todo esto claramente teniendo en cuenta de que al establecer todo esto, claramente también los judíos que escuchan el mensaje también va a poder eliminar un poco el prejuicio que hay en cuanto al Evangelio. Recuerde que el Evangelio tiene mala fama. Acabamos el libro de Hechos entendiendo que el Evangelio tenía mala fama por todas partes. Amén. Pero era porque claramente era rechazado, y por los que lo rechazaban pues hablaban mal del Evangelio porque no entendían realmente la obra de Dios, la obra del Padre a través de Yeshua el Mesías. Amén. Luego dice que, versículo 8, seguimos leyendo: primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Yeshua el Mesías, por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es cosa muy bien conocida en todo el mundo. Parece ser que esta congregación que estaba en Roma realmente tenía un testimonio muy grande, tanto así que en muchas partes se hablaba de la fe de estas congregaciones que estaban en Roma. Amén. Porque Elohim, al cual sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo incesantemente hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Algo que demuestra Saulo siempre es la sensibilidad que había en él, en el amor al prójimo, en el amor a que los hombres pudieran tener la oportunidad de oír el evangelio. Y por eso incesantemente oraba a Dios en ese deseo de que los hombres, primeramente, que Dios le concediera primeramente el denuedo para poder hablarlo, la sabiduría para poder hablarlo, pero que también dispusiera los corazones de aquellos que habrían de oír. Amén. Y es algo que debe estar en el corazón de todo creyente, el anhelar, el desear que otros también lleguen a conocer y a entender la voluntad de Dios, que lleguen a oír el mensaje y realmente a poner su fe en el mensaje. Amén. En lo que se dice, en lo que se escucha, conforme claramente a la verdad y a la voluntad del Padre. Amén. Dice: rogando que de algún modo sea posible ahora por fin tener un próspero viaje para ir a vosotros en la voluntad de Elohim, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, y también para ser confortado juntamente con vosotros por la confianza mutua que nos tenemos unos a otros. Interesante que Saulo habla de ellos, de esta confianza, cuando realmente nunca los ha visto, no los ha conocido, porque no ha podido ir a Roma a conocerles. Amén. Pero se siente en la unidad del Espíritu y en la unidad de la fe, se siente que están unidos. Amén. Y comparte esa confianza de que realmente ellos están dando un buen testimonio, así como también Él lo está haciendo. Y todos aquellos que realmente estamos en ese espíritu de obedecer y de agradar a Dios, pues claramente nos sentimos en esa confianza de que estamos haciendo lo que es correcto. Amén. Y se siente esa unidad, se siente ese amor, esa fraternidad entre aquellos que realmente están procurando hacer la voluntad de Dios y caminando conforme a la voluntad de Dios. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros, pero hasta ahora he sido impedido. O sea que de alguna manera él quería ir, pero el Padre Dios de alguna manera
no se lo había permitido. Amén. Recuerdo que hay un libro donde él habla, donde él narra de que en el libro de Hechos nos dice que él quiso pasar a un lugar y el Espíritu se lo impidió. Amén. Así que claramente no era el tiempo, según la voluntad de Dios, de que Saulo fuera a Roma. Dios tenía destinado el tiempo en que él debía ir. Claramente el deseo de él ir es poder tener fruto, o sea, poder llevarles algo a los que ya creían, primeramente, pero también poder tener fruto entre los que aún no creían. Amén. Porque verdaderamente, ¿cuál es el fruto que se tiene en aquellos que ya creen? Pues poder edificarlos, poder ayudarles a entender y a comprender mucho más lo que es la fe, fortalecerlos en la fe a través del Espíritu, a través de la palabra, y en aquellos que aún no conocen, pues poder presentarles el mensaje de lo que Dios nos está ofreciendo a todos. Amén. Y luego dice que deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Deudor quiere decir me debo a todos. Tengo necesidad de poder llevarles el mensaje a todos. Cuando dice aquí de griegos y también bárbaros, la palabra bárbaro ha tomado una mala connotación en nuestro medio, ¿verdad? Cuando se habla de que alguien es bárbaro, siempre pensamos en alguien malvado, sanguinario y todo esto, ¿verdad? Pero en realidad la palabra bárbaro aquí no se refiere a eso, se refiere a personas que hablaban otras lenguas y no el griego, o sea que eran de otras nacionalidades. Entonces a los que no hablaban griegos, a los que no eran griegos y no hablaban el griego, pues claramente se le consideraba bárbaros, pero en sentido del lenguaje, amén, y no de la actitud. Algunos dicen que también a los incivilizados. Entonces ya eso da una connotación como que realmente ser incivilizado siempre da la connotación de que es alguien pues que no obra civilizadamente, amén, o no obra conforme a las reglas. Dice, así que en cuanto a mí estoy dispuesto a proclamar las buenas nuevas también a vosotros a Roma. Entonces todo esto es la introducción que él hace de esta carta. Amén. Recuerden que lo más importante es entender la intención que tiene Saulo de sembrar primeramente la base y el fundamento de su mensaje. Primeramente de por qué lo trae, quién se lo dio, cuál es sus credenciales, su autoridad. Y segundo, de dónde viene el mensaje que Dios le ha dado. Amén. Que no es algo nuevo, sino que es algo que realmente está fundamentado y se puede comprobar por los escritos, tanto de Moisés como de los profetas. Luego pasa, dice, porque no me avergüenzo del evangelio o del mensaje, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Saulo pondría aquí eso de que no me avergüenzo del evangelio? Recuerde que ya dijimos que el evangelio tenía mala fama entre los judíos, que andaban hablando cosas no correctas de lo que realmente era la fe que se estaba anunciando. Amén. Pues claramente en las divisiones que se causaban en los diferentes lugares, pues los que no creían siempre perseguían y hablaban mal de los de la fe. Amén. Entonces claramente Saulo no tenía ninguna, en cuestión de títulos, en cuestión de riquezas y cosas así, pues no tenía ninguna grandeza. Amén. Sino que su grandeza estaba en el hecho de lo que Dios estaba haciendo por medio de él. Amén. Y hoy en día, tristemente es así. El mundo, como ve a una persona que es creyente, pues también no lo ve como algo importante o algo grande, sino que más bien se trata de menospreciar a aquellos que realmente procuran hacer la voluntad de. Ahora, de ahí se trata, de que no podemos avergonzarnos. Aquel que ha conocido la fe, aquel que ha conocido a Dios, que ha experimentado la comunión con Dios y todas las bendiciones que Dios nos da, claramente es imposible que uno se avergüence, sino que al contrario, levantamos la cara. Amén. Aun cuando el mundo nos menosprecie, o aun cuando personas que no entienden, no conocen, nos menosprecie, uno levanta la cara. ¿Por qué? Porque hemos experimentado lo que ellos no han podido experimentar, y por eso el mundo nunca entenderá
a la fe, porque la fe es algo que no es por conocimiento humano, sino que es algo que Dios revela en el interior de la persona. Ese gozo, esa seguridad, esa certeza que tenemos como creyentes no proviene de conocimiento de sabiduría humana, proviene de la revelación que Dios da por su Espíritu y el testimonio de nuestro espíritu, de lo que hemos recibido, de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, cómo vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, en cada cosa que nos sucede, aún en las cosas que son difíciles, aún en ello Dios se glorifica y se muestra. Amén. Para eso, para fortalecer nuestra fe. Y eso no la puede tener nadie que Dios no se lo conceda. Por eso esperar que el mundo nos entienda y nos comprenda es insensatez. Nosotros no podemos ponernos a esperar eso a que nos entiendan o nos comprendan. No, tenemos que cada día vivir en el gozo de la salvación y en el gozo de la comunión de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Que eso es lo que al final realmente nos va a levantar y nos va a sostener. Amén. Porque si uno empieza a mirar, a esperar que el mundo entienda y comprenda, entonces realmente nos entraríamos en una depresión que no nos sacaría nadie de allí. Amén. Luego dice que ¿por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Claramente porque en el mensaje está la semilla que ha de abrir, está la chispa que ha de abrir los ojos, que ha de abrir el entendimiento de aquellos que escuchen, de aquellos que estén dispuestos a ver. Amén. Claramente en el mensaje hay ese poder, de poder traer vida, de poder traer luz a todo aquel, pero ¿a quién? ¿A todo el mundo? No. Aunque el mensaje se predique a multitudes, no todos sus ojos se abrirán, no todo su corazón se abrirá, no todo su entendimiento se abrirá, sino solamente de aquellos que creen. Amén. Porque es por fe, es por creerle a Dios, por creer al mensaje, que entonces Dios hace todo esto. Amén. Por eso es que no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. Amén. Depende del hombre. Amén. Pero es Dios el que lo hace en respuesta a lo que el hombre cree. Amén. Si el hombre no cree, jamás lo verá. Amén. A menos que Dios haga una excepción, un abortivo como Pablo, como Saulo, ¿verdad? Que aunque creía en Dios, no creía en el Evangelio, hasta que el Señor mismo tuvo que manifestárselo. Ahora, ¿a cuántos Dios le hará eso? Solo Dios lo sabe, amén. Para Dios no es nada imposible, pero en realidad, por eso Saulo dice que él es un abortivo, porque realmente no fue porque ni siquiera él creyó al mensaje, sino que basado en el corazón y en el conocimiento que el Padre tenía de él, de su corazón, de su fidelidad, de que lo que hacía lo hacía por ignorancia, entonces fue que le concedió esta gran misericordia de manifestársele de una forma que él no pudiera negar que realmente el mensaje era real. Amén. Pero la mayoría somos llamados a ser despertados, a ser abiertos los ojos y los oídos, es por medio del mensaje. El que cree recibirá, y el que no cree no recibirá. Amén. Ese es el poder que está, y es para salvación. Y luego dice que al judío primeramente, porque ¿a quién vino el mensaje primeramente? A los judíos. Había una promesa del Padre para con Israel. Amén. Para con David y para con el reino de Judá. Amén. Y por eso vino primeramente al pueblo judío, y de ahí entonces partió para todas las naciones. Amén. Dice porque, y aquí va a explicar por qué es el poder que está allí en el Evangelio. Dice, porque en el Evangelio, en el mensaje, está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Ahora, ¿cuál es esa justicia divina que se revela en el Evangelio? ¿Ah? Amén. Claramente tiene que ver con toda la obra que Dios está teniendo para con la humanidad, con todo el amor y la misericordia que Dios tiene para con la humanidad, de traer un medio por el cual los hombres puedan ser
reconciliados con Dios, que los hombres puedan recibir lo que por sí mismos no podrán recibir nunca. Amén. Entonces, ahora dice que está haciendo realizar una justicia. Claramente Dios es justo y le va a dar a cada quien conforme a sus obras, conforme a lo que decida cada quien hacer. Amén. Pero en el Evangelio se está dando una oportunidad que nunca antes se había dado a los seres humanos. Y es poder, primeramente, darse la oportunidad de creer en Dios y de entender lo que Dios quiere hacer a través del Evangelio. Amén. Pero todo eso es para aquellos que realmente están creyendo. Y dice que de una justicia viene de fe a fe. Y esto puede entenderse de muchas maneras. ¿De qué significa que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe a fe? Hay varias formas, aunque uno tiene que tener en cuenta la base que usa Saulo para decirlo. ¿Cuál es la base que usa Saulo para decir de que en el Evangelio se está revelando una justicia divina de fe a fe? El texto del primer pacto que él usa es el del profeta Habacuc, donde él dice: el justo vivirá a base de fe, o el justo por la fe vivirá. Ahora, para entender lo que Pablo dice aquí de la justicia divina, de fe a fe, está relacionada con esto. ¿Qué es lo que Habacuc dijo o quiso decir cuando habló de que el justo vivirá por la fe? Que claramente la única forma de alcanzar la bendición de Dios y de alcanzar la comunión con Dios es que la persona que decide ser justa mantenga su justicia. ¿Recuerda lo que dice Ezequiel? Dice Ezequiel que si el justo empezara a hacer lo malo, ¿qué pasará con él? No se le tendrá en cuenta ninguna de las justicias que hizo. Entonces, claramente significa que la persona que cree, la persona que ha decidido confiar en Dios, debe mantener esa fe y debe mantener esa confianza en Dios toda su vida. Amén. Eso es lo que quiere decir el profeta Habacuc, de que realmente no hay forma de que tú seas justo por un tiempo y que eso se te vaya a contar como que que yo fui justo tantos años. Puede ser que seas justo mucho tiempo, pero en realidad te vas a dar cuenta de que no es así. Amén. Ahora tenemos el caso de Israel. En el libro de Éxodo, si me acompañan allí un momentito, vamos a ver de que Éxodo 14:31 o Shemó 14:31 para los que lo leen en Biblias con texto hebreo. Dice 14:31 de Éxodo. Dice: e Israel vio el gran poder que Yahweh había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh, y creyeron en Yahweh y en Moisés su siervo. Fíjese, cuando dice Israel, que dice que el pueblo creyó, viendo todas las maravillas y todos los juicios que Yahweh había hecho sobre el pueblo egipcio, sobre Faraón y sobre los egipcios. Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese creer de ellos, con ese temor de ellos? ¿Perduró o no perduró? Tristemente no perduró. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1. ¿Cuál era el propósito del Padre con Israel, con el pueblo de Israel? Llevarlos a la tierra prometida, que tomaran posesión de la tierra prometida. Amén. Que era una promesa que había hecho a los patriarcas. Pero ¿pudieron entrar los que salieron de Egipto a la tierra prometida? No. ¿Y por qué Dios no cumplió su promesa? No porque Él no quiso, sino porque los israelitas no mantuvieron la fe. Amén.
Así que esto es una enseñanza para nosotros. No se trata de que hoy creamos y mañana entonces abandonemos la fe, sino que si hemos creído, nos es necesario, nos es requerido mantener la fe hasta el fin de nuestros días. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 1, del 32 al 35, dice así: y Moisés está aquí hablándoles de todo el testimonio de las cosas que Elohim ha hecho para ellos, ¿verdad? Dice el 32: pero ni aún con esto, o sea, con todos estos testimonios, con todas estas maravillas y milagros que Elohim ha hecho, dice, pero ni aún con esto creísteis en Yahweh vuestro Elohim. ¿Cómo dice que ahora que no creyeron? Realmente está hablando por los 40 años que han pasado y la generación que murió en el desierto. Amén. Y luego dice que no creíste en Yahweh vuestro Elohim, que iba delante de vosotros por el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y con nube de día, para mostraros el camino por donde debías andar. Entonces Yahweh oyó la voz de vuestras palabras y se airó y juró diciendo: ninguno de los hombres de esta perversa generación verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Amén. Aunque existe la promesa, y aunque existe la esperanza y la certeza de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de su palabra, depende de nosotros. Amén. No es que Dios no sea fiel, no es que Dios no cumpla su palabra, sino que Dios exige fidelidad. Porque la fe, la emuná, es eso: creer, confiar y caminar en Él, esperando en Él en todo y creyendo en Él en todo tiempo. Amén. Esa es como la justicia de Dios se va revelando. ¿Por qué? Porque si Dios salvara a aquel que cree por un día, o por una semana, o por un mes, o por 2 años, y entonces los demás, porque no creen, no son salvos, ¿cuál sería la diferencia? Amén. Entonces la justicia de Dios, la manera en que Dios va a justificar al hombre que alcance la redención, que alcance la salvación, está basada en la fe, en que el que cree hasta el final, cree hasta el fin, y no que porque cree por un tiempo o porque diga creer, porque no solamente es decir yo creo, como ya hemos hablado, sino que guarde el mandamiento, que guarde la voluntad de Dios, que haga la voluntad del Padre. Amén. Y la voluntad del Padre es que seamos santos, ¿verdad? Porque es el propósito, la consagración al bien. Amén. Entonces, pero también podemos ver de fe a fe en el sentido de que ¿dónde se origina el mensaje? ¿Cómo se origina el mensaje? Vamos al libro de Hechos capítulo 17. Hechos 17, que ya lo leímos la otra vez. Versículo 31, cuando Saulo está hablando a los griegos en cuanto a algo que el Padre va a hacer. Amén. Y dice así, por Hechos 17, 31. Dice, por cuanto ha establecido, o sea, Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello, cuando lo resucitó de entre los muertos. Fíjense que usted aquí no ve la palabra fe. No sé si alguna Biblia habla de que Dios da fe, levantándolo entre los muertos. ¿Alguna de sus Biblias habla de fe? Sí, dice, como dice ahí. Amén. Dios dio fe. La palabra pistis es la misma palabra pistis para nosotros de creer. Pero en este caso no se traduce que Dios creyó, sino que Dios testificó, ¿verdad? Dio fe, demostró de que Yeshua era por medio de quien él iba a juzgar al mundo, dando testimonio, habiéndolo levantado entre los
de los muertos. Ahora, Yeshua mismo dio testimonio de una vida de fe, porque Yeshua mismo tuvo que dijimos hace rato, él mismo tuvo que permanecer en obediencia, haciendo la voluntad del Padre, para que entonces obtener la promesa del Padre, de que él pondría su vida y la podría volver a tomar. Entonces, la fe viene primeramente de lo que Dios realmente revela, el testimonio que el Padre mismo da a través de lo que Él ha hecho, primeramente levantando a Yeshua de entre los muertos, como testimonio de que claramente Dios cumple su palabra, y que todo aquel que permanezca en esa fe y siga los pasos del Mesías, claramente entonces también alcanzará lo mismo que Él ha recibido. Amén. Que es la resurrección de entre los muertos. Entonces, vemos que también es de fe a fe, porque viene del mismo testimonio, de la misma confianza, de la misma credibilidad que Dios revela a aquel que cree, a aquel que está dispuesto a creerle a Dios, de que eso es así. Amén. Claramente para aquel tiempo era mucho más fácil las personas poder corroborar, porque como dice Saulo en el libro de Corintios, había mucha gente vivo que presenció la muerte y resurrección del Mesías, que lo vieron resucitado. Así que si alguno tenía dudas, podría ir y consultar a aquellos que realmente tuvieron ese privilegio, esa bendición. Hoy en día todo es nos toca creer por lo que está escrito y por el testimonio que está dicho. Amén. Y esa es la fe. Por eso Dios dijo Jesús el Mesías: dichosos aquellos que sin ver creerán. Amén. ¿Por qué dichosos? Porque tal vez nuestra fe tiene un poquito más de virtud, en el sentido de que no hemos podido ver nada en comparación a aquellos que pudieron ver y presenciar y ser testigos de todas estas cosas. Amén. Entonces, claramente de fe a fe también tiene que ver con que Dios da fe de su obra a todo aquel que cree. Y ahí está el poder del Evangelio. Es el poder del mensaje, que claramente en el mensaje se revela la justicia de Dios para todo aquel que cree. Amén. Pero también tiene que ver con el hecho de que también va a hablar de algo más en cuanto a esa justicia. Así como el mensaje es para salvación, el mensaje de Dios, el Evangelio, es para salvación, y revela la justicia de cómo el hombre puede ser salvo y va a ser salvo. Pero también revela cómo se juzgará a aquellos que no creen, aquellos que no han creído al mensaje. Amén. Y es lo que entonces va a decir Saulo a partir del versículo 18, que quiero dejarlo por la tarde porque ya el tiempo se nos fue, y vamos a hablar de lo que es el juicio para los que no creen y todo lo que ha sucedido y pasado desde Adán hasta nuestros tiempos en cuanto a la actitud de los hombres para con Dios. Amén. Y de la condición en que los hombres hoy en día se encuentran. Amén. En la condición en que la humanidad se encuentra hoy en día por causa de esa actitud del hombre de no honrar y de no obedecer a Dios, a su Creador. Amén. Quiero rescatar el hecho de que la fe no es algo que se puede guardar por un tiempo. La fe, el que una persona crea por un tiempo, no le va a servir de nada. Así como Ezequiel dice de que si el justo dejara de hacer justicia e hiciera impiedad, ninguna justicia le será contada. A ninguna persona que crea por un tiempo le será contada ese tiempo de fe. Amén. Lo que se le contará es cómo cada quien terminará nuestra vida. Por eso la puerta no está cerrada. Amén. Puede ser que una persona haya desobedecido a Dios, haya ignorado a Dios, no haya querido honrar a Dios toda su vida, pero ahora escucha el mensaje. ¿Y qué dice la Escritura? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Siempre el día es bueno, siempre el día es agradable para todo aquel que quiere oír, para todo aquel que
da oídos al mensaje del Evangelio. Amén. Y este libro es bien importante, que todo creyente debería estudiarlo y meditarlo bien, porque es aquí donde está expresada esta justicia, porque Dios decidió salvar a los hombres por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Porque todo el libro va a tratar de eso, de demostrar por qué es necesaria y es requerida la justicia de Dios por medio de la fe. Amén. Así que cualquier parte que leamos de este libro tenemos que tener en cuenta ese concepto, para no desviarnos de lo que realmente Saulo está tratando de demostrar a través de este libro que escribió a los romanos. Amén. Vamos a dejarlo allí y a darle gracias a Dios.